Imágenes impactantes de lo que ha sido un tsunami con un terremoto en la costa norte de Japón. Alerta por tsunami para toda la costa del Pacífico. Esto incluye también Sudamérica. Por el momento se habla de 19 muertos, pero claro, hay muchos desaparecidos. La información es muy reciente, eran las 3 menos cuarto de la tarde en Japón, la madrugada en la República Argentina. El mayor terremoto en los últimos 140 años en Japón. Estamos hablando de 8,9 grados en la escala de Richter. Están hablando de una magnitud, bueno, nunca vista, por lo menos en los últimos 140 años, como decía Alejandro. Las muertes se han registrado hasta ahora en las prefecturas de Miyagi, Iwate, Ibaraki, Tochigi y Chiba, mientras los lesionados se reportan en varias áreas, incluida la ciudad de Tokio. Este tsunami inundó viviendas, arrolló automóviles en Sendai, daños a los que se suman otros en la infraestructura, incluidos escapes de gas. Las pistas de los aeropuertos de la ciudad en Miyagi han sufrido las consecuencias y han sido cerrados los aeropuertos. Y atención, porque el epicentro del sismo estuvo en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika y a una profundidad de 10 kilómetros en la misma zona donde, atención, hace dos días nada más ocurrió otro terremoto de 7,3 grados que no causó daños. El temblor ocurrió a las 14:46 hora local, a las 6:46 de la península, y alcanzó el máximo de 7 grados en la escala japonesa, 8,9 en la escala de Richter, que se centra en las zonas afectadas. Más que la intensidad del temblor, es todo confusión por el momento. En la prefectura de Iwate, las enormes olas que superaron los 10 metros de altura y que siguieron al terremoto arrasaron viviendas, vehículos. En tanto, algunas regiones fueron afectadas por incendios, uno de ellos en una fundición en Chiba. Podemos ver las imágenes de las llamas en esta toma aérea. Y también del tsunami. Mirá, fíjate vos cómo avanza el agua y la preocupación en toda la costa del Pacífico. En este momento hay alerta en diferentes puntos. Por ejemplo, están siendo evacuadas diferentes localidades en Hawái. Hay máxima tensión en Chile, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de hace tan solo un año. Y están tomando las precauciones en los diferentes puntos vulnerables. Recordemos que luego de un maremoto, un terremoto en el interior del océano, hay proyecciones acerca de lo que puede ser el tiempo de previsión para que las olas lleguen hacia la costa. 4 millones de viviendas fueron arrasadas, han quedado sin servicio eléctrico y obviamente también sufren las consecuencias distintas ciudades. Mientras tanto, el gobierno ordenó el traslado de efectivos de las fuerzas de autodefensa a Miyagi. El Ministerio de Defensa envió 8 aviones a las regiones más golpeadas para comprobar los daños y le piden a la gente que se mantenga el calma y que se quede en sus casas. Además, tenemos que hablar de la ayuda que ya ha brindado y ofrecido el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y Rusia está evacuando en las Islas Kuriles a 11.000 personas. El primer ministro Naoto Kan ha calificado de graves los daños causados por el temblor en una comparecencia pública tras el sismo. Además, ha anunciado que habrá un consejo de ministros. Ahí está este señor, Naoto Kan, en el momento que, por supuesto, como todos los presentes, vio que empezaba a temblar la tierra, que se movían las arañas del techo y todo el mundo se asustó. No hace falta ocupar un cargo público como para no tener miedo en ese momento. Todo el mundo lo tiene, es algo absolutamente imposible de manejar. El piso que tiembla, las paredes que se mueven, intentando mantener la calma, algo realmente muy difícil, decíamos. Naoto Kan ha calificado de grave los daños causados por el temblor en una comparecencia pública tras el sismo. Además, ha anunciado que habrá un consejo de ministros extraordinario sobre el mediodía europeo. Kan ha pedido calma a la población, ha asegurado que su administración hará todos los esfuerzos para minimizar los daños. Son palabras que se dicen, Claudia, en un momento como este, ¿no? Por lo pronto, el diario El Mundo de España actualiza el número de víctimas, dice que son 26 los muertos, está todo el transporte paralizado en Japón, las olas de 10 metros sacudieron la costa noreste, arrasaron automóviles, casas, barcos, granjas. Hay alerta de tsunami, como decíamos, para todas las costas del Pacífico, incluida Sudamérica, decíamos, y también Australia. Hay españoles que se comunican en la red, por ejemplo, con el diario para contar lo que están viviendo, porque forman parte de la comunidad allí extranjera,
y dicen que, bueno, es algo nunca visto, que todo comenzó a temblar y que los temblores, las réplicas, continúan, por lo cual la gente tiene miedo de permanecer en sus hogares ante el temor de que los edificios no resistan la remesón. Yo estoy sorprendido por la imagen del Parlamento donde estaba el primer ministro y realmente se hizo lo que siempre se aconseja que hay que hacer en esos momentos, ¿no? Mantener la calma, esperar a ver qué sucede y no entrar en pánico, algo que realmente es casi imposible. No, bueno, y esto es tremendo. Tremendo. Tremendo, el tsunami. Siempre se habla del tsunami, del avance del agua, siempre se lo habla desde lo teórico. Bueno, acá la tecnología esta vez nos permite ser testigos del horror, de cómo avanza sobre los campos, lo que primero tiembla la tierra, como fue el terremoto en el interior del océano, a 130 kilómetros de la costa. Hay un tiempo prudencial después del temblor, es entre 30 y 40 minutos. Primero el mar avanza sobre la tierra y produce daños, pero atención, porque el daño principal en los tsunamis no es cuando el mar avanza, sino cuando el mar retrocede y se lleva todo lo que encontró en su camino. Primero lo mueve, primero lo destroza y después lo arranca, lo chupa y se lo lleva al interior del mar. Bueno, eso es normalmente lo que ocurre, lo que dicen los técnicos, que es la mecánica de un tsunami. Primero el temblor, que hace que el mar cambie la marea y eleve la altura de las aguas por un fenómeno físico. Avanza olas de 10 metros, normalmente tiene un tsunami con un terremoto de estas características, reiteramos, el más importante en los últimos 140 años, eleva el nivel del mar, supera por supuesto el límite de la costa, arrasa con todo lo que encuentra en su camino y cuando retrocede se produce, Claudia, el mayor de los daños. Bueno, entre otras cosas, están hablando quienes residen en Japón y forman parte de una comunidad extranjera, que los móviles no funcionan para la comunicación vía voz, digamos, pero sí a través de los mensajes de texto se están enviando ayuda y ya hay un lugar en la red para aquellos que quieran saber de sus familiares en el país de Oriente. Es japan.person-finder.appspot.com. Se basa en el intercambio de información y de datos. Esto es entonces japan.person-finder.appspot.com. Para los que quieran intercambiar datos y saber, bueno, mucha gente, como hay grandes distancias que cubrir, utiliza el metro, el sistema del subte, el sistema más rápido. Y dicen en este caso que, bueno, obviamente permanecerán en los lugares de su trabajo porque no pueden tomar ningún medio de transporte. Imágenes en vivo que estamos recibiendo. Exactamente, la televisión japonesa mostrando las horas, pasaron, ¿cuánto? Apenas algunas horas, menos de 10 horas, mucho menos de 10 horas desde el inicio del tsunami, apenas 4 o 5 horas, es todo muy reciente. Hay que decir un punto, una salvedad, que quizás más allá de lo dantesco que ha sido el fenómeno natural, sea relevante. Japón, en la mayoría de sus ciudades, están con construcción sísmica, antisísmica. Esto quizás minimizó los daños y son cuantiosos los mismos. El mismo se sintió, fíjese, 8,9, es tremendo la magnitud del fenómeno. El más importante, reiteramos, en 140 años, en un lugar que normalmente siente sacudidas a diario. En Tokio, el sismo ha sacudido fuertemente y ha incendiado y afectado al menos 6 edificios en Tokio, en la capital, según informan las autoridades locales. Los transportes aéreos, ferroviarios y por carretera están interrumpidos en Tokio y el noroeste. En el aeropuerto de Narita, el más grande del país, se han paralizado todos los servicios mientras se verifica el estado de las pistas. La isla está, digamos, paralizada en este momento por este fenómeno. No es solamente Japón, recordemos, Filipinas, Taiwán, Indonesia han emitido alertas por tsunami. Esto ha traído a la memoria la enorme tragedia que afectó a Asia en el 2004. El Centro de Alerta de Tsunami
tsunamis del Pacífico, emitió alertas para países como Colombia, Perú, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Canadá, Chile, Ecuador, Rusia o Australia. Ha habido réplicas que han sido muy fuertes. En Tokio los edificios se sacudieron violentamente. Una refinería de petróleo cerca de Tokio se incendió y docenas de tanques de almacenamiento están bajo amenaza. Aterrorizados y todavía asustados, decían los que estaban en un restaurante en la zona de Tokio, nunca experimentamos un terremoto tan grande. Las imágenes de la televisión muestran el muro de agua que arrastró escombros e incluso provocó desastres en la zona agrícola costera cerca de Sendai, con una población de 1 millón de personas. Las imágenes sugieren que la cifra de muertos evidentemente va a aumentar. Seguimos compartiendo las imágenes en vivo que llegan desde la televisión japonesa a través de NHK. Estas imágenes son producto de la destrucción, no del terremoto en sí, sino del paso del tsunami. Hay preocupación, más allá del terremoto, por las centrales nucleares, que están preparadas hasta donde se puede para un fenómeno de estas características, y automáticamente las dos plantas de Miyagi y Fukushima en la costa pacífica de Japón han quedado desconectadas tras el sismo. Esto informa el gobierno japonés. Evidentemente es todo muy fresco como para evaluar daños y víctimas. Ojalá nos quedemos tan solo con 19, ¿no? Pero hay muchísimos desaparecidos. Todavía todo está muy reciente. Si hacemos un balance y decimos que el terremoto más grave fue el de Kanto en el año 1923, la fecha 1 de septiembre, y las víctimas fueron 140.000, y este ha sido superior. 140.000. Exactamente. Ahora es increíble lo que han vivido estos pueblos, ya sea por fenómenos naturales o por tragedias, productos de la guerra. Tremendo.